Te lo voy a decir desde mi experiencia, sin adornos, porque cuando se menciona a Willy Colón no se está hablando de un artista cualquiera, sino de una figura con una personalidad arrolladora, alguien que entendía la salsa como un juego estratégico donde cada movimiento tenía consecuencias. Y claro, no todos estaban preparados para lidiar con eso. Desde afuera todo parecía brillo, reconocimiento y éxito, pero puertas adentro la historia era distinta. Había momentos en los que el ambiente se volvía tenso, donde una sola decisión suya podía abrirle camino a alguien, o dejarlo completamente al margen. No siempre era algo personal, pero el impacto se sentía igual. Willy tenía una forma muy directa de expresarse, sin filtros, y eso generaba choques inevitables. Recuerdo especialmente una ocasión en Nueva York, durante un evento importante, donde el conflicto no giró en torno al dinero ni al ego, sino a la esencia misma de la música. Él defendía su estilo con una determinación impresionante, como alguien que no está dispuesto a ceder ni un centímetro. Eso imponía respeto, sí, pero también marcaba una distancia clara con quienes no compartían su visión. Con el paso del tiempo entendí que muchas de esas fricciones nacían de su necesidad de tener el control total, de construir algo que realmente dejara marca. No era fácil seguirle el ritmo a esa intensidad. Y aunque de cara al público todo parecía unión y respeto mutuo, detrás de escena había desacuerdos, silencios incómodos y decisiones que terminaron cambiando el destino de más de uno. Déjame contarlo a mi manera, porque reducir a Willy Colón a un número, un titular llamativo o una polémica aislada es injusto. Detrás del trombón y del nombre famoso hay un muchacho del barrio que soñó sin límites, que luchó cada paso con esfuerzo y que cargó con la intensidad de su propio talento. Fue un genio, sí, pero también un hombre con fallas, con momentos de choque y con cicatrices que no sanaron de la noche a la mañana. Hoy comparto esto porque la historia completa merece ser contada, sin filtros, con sus claros y oscuros. Y cuando uno entiende lo que ocurría detrás del escenario, la música se escucha distinta, y la leyenda deja de ser solo mito para volverse real. Para comprender a Willy hay que transportarse al Nueva York de finales de los 60, un lugar donde ser puertorriqueño en el Bronx no era moda, sino una lucha diaria por identidad y respeto. Nació un 28 de abril en una familia donde la música no era un adorno, sino parte de la vida, una conversación, una memoria, un orgullo. Desde pequeño, los ritmos de plena y son llenaban su hogar como el aroma del café recién hecho, y fueron las mujeres de su familia, con esa intuición especial, quienes le enseñaron que cada tambor, cada melodía, llevaba consigo una historia que debía contarse. Desde niño no se entregó de inmediato a un instrumento, exploró varios sonidos, tanteó distintos caminos, hasta que el trombón se cruzó en su vida y se quedó con él. Y te digo, era como si el instrumento reflejara su carácter, grave, potente, con un toque de desafío. Cada vez que Willy lo soplaba no pedía permiso ni buscaba aplausos fáciles, simplemente imponía su presencia. Y en un lugar donde los latinos luchaban por hacerse notar, eso era toda una declaración de fuerza. Imagínate a ese joven entrando en estudios modestos, mucho antes de que alguien hablara de salsa como género definido. Lo que nacía allí era una mezcla explosiva de mambo, son, guaracha y jazz latino que retumbaba en los barrios como un grito de identidad. No era solo música para bailar, era cultura organizada en ritmos, orgullo en cada compás. Desde temprano, Willy comprendió que aquello no era moda, sino un movimiento social donde los trombones lideraban. Por eso su sonido no solo animaba fiestas, levantaba la cabeza de quienes le escuchaban, hacía sentir pertenencia y decía sin palabras, estamos aquí y no nos vamos. Y te lo digo sinceramente, Willy Colón nunca fue presentado como un prodigio académico ni como un virtuoso pulido, su grandeza venía de la calle, del corazón, de la autenticidad que pocos tienen. Había quienes se torcían de ceño al escuchar ese trombón sin filtros, directo, con fuerza bruta. Lo llamaban agresivo, faltándole la elegancia de las big bands tradicionales. Pero ahí estaba su encanto. Mientras otros buscaban la perfección pulida, Willy capturaba el sonido real del Bronx, el tráfico, los gritos en la esquina, las risas y las frustraciones de una comunidad latina que quería hacerse notar en una ciudad que a menudo la ignoraba. Cuando llega a Fania Records, no se trató solo de firmar un contrato, estaba entrando al centro de una verdadera revolución cultural. Lo que construyeron Johnny Pacheco y Jerry Masucci no era únicamente un sello, era un espacio donde los hijos de inmigrantes podían crear sin suavizar acentos ni pedir permiso. Y en medio de ese torbellino surge Héctor Lavoe, no como producto planeado, sino por pura química. Su voz tenía calle, cicatrices y autenticidad, mientras Willy la arropaba con trombones que cortaban la noche neoyorquina como sirenas en la madrugada. Recuerdo que los músicos veteranos contaban que los ensayos eran casi como experimentos, probaban arreglos, modificaban estructuras y se atrevían a jugar con coros y ritmos inesperados. No buscaban producir un sonido pulido o bonito, sino algo auténtico, crudo,
que resonara con la gente de verdad. Y esa autenticidad caló hondo en una generación que se reconocía en cada letra y en cada compás. Más que técnica o formalidad, Willy ofrecía identidad sin filtros, y créeme, eso vale mucho más que cualquier diploma o reconocimiento académico. Te lo digo con respeto. Entre finales de los 60 y comienzos de los 70, no estaban lanzando discos para adornar estantes, estaban registrando la esencia de toda una generación. Era como poner en vinilo lo que se comentaba en la barbería, las charlas en las escaleras del edificio, los sueños que se tejían frente a una ventana en un apartamento pequeño del Bronx. La salsa comenzó a ser mucho más que música, se volvió un diario colectivo, un relato sin censura de la vida del barrio. Quienes estuvieron en esas sesiones recuerdan la energía casi combativa que se respiraba. No se trataba solo de hacer bailar, sino de capturar la astucia del que lucha por salir adelante, el orgullo de ser boricua en una ciudad que a veces ignoraba a los latinos, y esa fe obstinada del inmigrante que, aunque se sienta aislado, nunca se rinde. Y fue en ese momento cuando Willy cambió las reglas del juego, tomó el trombón, que hasta entonces había sido un adorno más dentro de la orquesta, y lo llevó al frente, con fuerza y presencia, como un símbolo que reclamaba su espacio. Ese sonido dejó de hablar de salones elegantes o fiestas formales. Ahora narraba calles calientes, discusiones acaloradas en las esquinas, carcajadas mezcladas con la preocupación de pagar la renta. Era música con carácter, con barrio, con cicatrices que contaban historias. Y cuando un instrumento logra transmitir eso, no solo se crea ritmo, se construye memoria colectiva. Lo de Willy Colón nunca fue un truco para llamar la atención ni una pose de rebeldía, era una declaración cultural firme. Cuando llegaron discos como El Malo o de Hustler, esas portadas al estilo cine negro no buscaban glorificar la oscuridad, sino darle vuelta al estereotipo y mostrar que ellos podían narrar su propia versión del juego. Eso era astucia creativa, no simple provocación. Más adelante, con proyectos como Guisando y Cosa Nuestra, todo se volvió aún más emocionante. Willy abrió puertas, dejando que el jazz, el soul y el rhythm and blues se entrelazaran con la bomba, el son y las raíces afrolatinas, creando un diálogo musical sin pedir permiso. No se trataba de juntar estilos al azar, Willy estaba creando un lenguaje propio, urbano, sofisticado y con sabor a calle al mismo tiempo. Yo aprendí observando su forma de trabajar que la identidad no se improvisa, se construye con propósito, con valentía y con una visión precisa de hacia donde quieres llevar tu música. Lo que él hacía no encajaba en ninguna categoría de aquel tiempo. No era folclore puro, ni una versión estadounidense con congas de adorno. Era Nueva York hablando en español con ritmo caribeño, era tradición y concreto encontrándose, chocando y abrazándose al mismo tiempo. Y cuando entiendes eso, comprendes que Willy no solo componía canciones, estaba creando una narrativa que sigue influyendo a todos los que venimos después. Cuando el término salsa comenzó a sonar en todas partes, no era un invento de marketing ni una etiqueta pasajera, era un lenguaje que llevaba años formándose en los barrios, entre el ruido del tren elevado y el ajetreo cotidiano de la ciudad. Y en todo ese proceso, Willy Colón no fue un mero espectador, fue un arquitecto. Sabía que la música podía hacer bailar, pero también podía transmitir algo más profundo. Cada trombón, cada compás llevaba intención, mensaje y una postura clara. La música seguía haciendo mover los pies, pero ahora cargaba historia, barrio y conciencia de quien la estaba creando y con qué propósito. Yo siempre he creído que un antes y un después llegó cuando Willy decidió que su trombón no sonaría solo, sino que dialogaría con todo lo que lo rodeaba, el claxon de la calle, el murmullo de los vecinos, el estruendo del metro cruzando la ciudad. Ese instrumento comenzó a reflejar la experiencia urbana de los latinos, con sus contradicciones, orgullo, lucha, humor y rabia contenida. Fue en ese momento que la salsa dejó de ser solo ritmo pegajoso para convertirse en un espejo de identidad compartida. Luego llegó otra etapa decisiva, el final de su ciclo con Héctor Lavoe. Muchos lo interpretaron como separación, pero yo lo veo como un paso hacia la madurez. El movimiento ya era más grande que cualquier pareja legendaria. Willy dejó atrás al joven del trombón provocador y se dedicó a profundizar, estudió armonía, analizó cada composición, aprendió a manejar el estudio de grabación como un instrumento más. Ya no era solo el que soplaba fuerte, se convirtió en el arquitecto total del sonido, diseñando cada detalle con precisión. Y cuando un músico da ese salto, no solo evoluciona él, evoluciona todo lo que lo rodea. Llegó un momento en que Willy Colón entendió que ya no bastaba con causar impacto inmediato, su objetivo era crear algo sólido, con raíces firmes y una visión de largo alcance. No buscaba aplausos pasajeros, estaba construyendo legado. Cuando nuestras ideas creativas se encontraron con más propósito, yo aportaba historias del barrio, de lucha, de orgullo y de esas verdades que se viven en silencio pero que marcan la vida cotidiana. Willy, por su parte, concebía cada tema como una obra completa, arreglos precisos,
pausas calculadas, coros que tenían función y sentido. Su música se levantaba como un edificio, donde cada piso estaba pensado para sostener al siguiente. De esa química nació Siembra, y no fue simplemente otro disco exitoso, fue un antes y un después. Esa producción mostró que la salsa podía reflejar la realidad social, emocionar en profundidad y al mismo tiempo mantener el ritmo y la energía para que nadie dejara de bailar. El secreto estaba en equilibrar el mensaje con la cadencia, la reflexión con la fiesta. Cuando un género alcanza ese punto, deja de ser tendencia y se convierte en referencia ineludible. Yo lo sentí desde adentro. La escena estaba entrando en piloto automático, repitiendo fórmulas que funcionaban pero que no desafiaban nada. La gente seguía bailando, claro, pero a veces no escuchaba lo que había detrás del ritmo. Con ese trabajo buscamos sacudir todo, romper la rutina y abrir una ventana distinta. Mostramos que la salsa podía hacer mover el cuerpo y al mismo tiempo dejar pensando, que no solo se siente con los pies, sino que también se queda resonando la mente. Llegó un momento en que Willy Colón dejó de enfocarse solo en la esquina del barrio y empezó a mirar hacia horizontes mucho más amplios. Las canciones dejaron de ser simples historias locales y empezaron a hablar de identidad latinoamericana, de injusticias sociales, de la sensación de estar lejos de la tierra propia pero sin perder la raíz. Ya no era solo un coro pegajoso para la fiesta, cada tema se convirtió en una narrativa completa, con tensión, clímax y desenlace, como una película compacta de 5 minutos. Willy comprendió que la juventud no solo quería ritmo para moverse, necesitaba música que los reflejara, que hablara de ellos y de su realidad. Entonces los arreglos empezaron a tomar otra dimensión, los metales dialogaban entre sí con intención, las introducciones construían atmósfera antes de que apareciera la voz, las pausas generaban tensión y los estallidos sonoros no eran improvisados, sino parte de una planificación meticulosa. Cada tema tenía un sentido casi cinematográfico, un viaje emocional cuidadosamente diseñado. La salsa dejó de ser solo música para acompañar el baile, se convirtió en experiencia completa. Y lo más impresionante es que ese cambio no se quedó confinado a Nueva York. En ciudades como Santiago, Buenos Aires o Madrid, la gente empezó a percibir la propuesta de manera distinta. Ya no era simplemente ritmo caribeño, sino una voz latina que reflejaba luchas compartidas, aspiraciones aplazadas y realidades comunes. Cuando un sonido logra atravesar fronteras y generar esa conexión, deja de ser solo un género, se vuelve emblema. Y te digo algo, lo que alcanzó Willy Colón no fue suerte ni marketing ingenioso, fue visión pura y determinación. Willy ya llegaba con experiencia de sobra, después de trabajar junto a grandes como Héctor Lavoe y Celia Cruz, y con un conocimiento profundo de cómo funcionaba la industria gracias a su paso por Fania Records. Sabía combinar ambición artística con alcance masivo, crear música con significado sin perder la conexión con la gente. Esa mezcla fue la que permitió que la salsa trascendiera fronteras y se convirtiera en un lenguaje común para millones, personas que tal vez no compartían barrio, pero sí emociones. Lo que más distingue esa etapa es que Willy nunca se dejó atrapar por fórmulas cómodas. No dependía de repetir patrones exitosos ni de apoyarse eternamente en una sola voz. Cuando sentía que la música necesitaba evolucionar, lo hacía, pero siempre fiel a su esencia. Eso es algo que siempre he admirado, no seguía modas, las reinventaba cuando era necesario. Mientras otros cuidaban lo que ya funcionaba, él estaba pensando en el siguiente paso. En esos años, la salsa dejó de ser vista como tendencia pasajera y empezó a ocupar un lugar sólido dentro de la música popular. Ya no era solo la banda sonora de la ciudad, se volvió reflexión, narrativa y puente hacia públicos más allá del circuito latino. Y en el centro de todo ese crecimiento estaba Willy, convertido en un verdadero arquitecto del sonido, consciente de que cada arreglo comunica una postura y que producir no es solo grabar, es diseñar estratégicamente la historia que quieres que perdure.